Foro Videograbación. Concepto de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje. Materia: Teorías del aprendizaje. Presentado por Diego Alexis Rojas Moreno. Doctorado en Ciencias de la Educación. 14 de septiembre de 2025. Este video y esta presentación básicamente buscan generar un diálogo de forma crítica donde se entrelazan conceptos como qué es aprendizaje, cuáles son los tipos de aprendizaje, algunos ejemplos prácticos, basado en un diálogo riguroso y en entorno académico del autor David Chung y un compendio que desarrollan Gallardo y Camacho. Se ve como estas dos, digámosle, ideas se vuelven como una integración que nos permiten generar y comprender qué ocurre con el aprendizaje, qué lo favorece, cómo se evalúan, cómo se podríamos seleccionar algunas estrategias didácticas y hacer básicamente consciente cuál es el papel del aprendizaje y cómo funciona en este contexto. Bueno, hablamos del concepto de aprendizaje y se entiende como un proceso inferido que logra manifestarse a partir de cambios duraderos en un desempeño. Estos originados en la experiencia y en, digamos, estar en contacto con lo que se va aprendiendo. Se habla de un proceso inferido y no observamos el aprendizaje directamente, sino sus efectos en el desempeño, y esto es muy importante, porque hay tres criterios que lo acotan. El primero, existe un cambio en la conducta o en la capacidad de actuar de la persona. Un segundo, que habla sobre que ese cambio debe perdurar, es decir, va a lograr superar las fluctuaciones, digámosle, de un primer momento y que va a permanecer a lo largo del tiempo. Y un tercero, porque proviene de la práctica y la experiencia, diferenciando así la maduración de ciertos estados transitorios donde logramos tener una información, pero sin en realidad interiorizarla. Este proceso evidencia tareas auténticas que se median por medio de dos situaciones concretas o dos sistemas, podríamos denominarlo. El primero es la memoria, para codificar, organizar, recuperar. Y el segundo, el lenguaje, que genera significación y que logra que compartamos con otras personas. Por último estarían los contextos, que son los que orientan el cómo y el para qué se aprende. Básicamente, entonces debemos decir que el aprendizaje supone una transformación estable, anclada en la experiencia y que reconoce su impacto consciente en el desempeño. Cuando hablamos de los tipos de aprendizaje, distinguimos en primer lugar del aprendizaje significativo, el cual ocurre cuando la información se ancla de forma no arbitraria en saberes previos, relevantes. Allí el rol del docente es básicamente mediar ese anclaje con el del estudiante y establecer relaciones, perdón la redundancia, ampliamente significativas. En contraste está el aprendizaje mecánico, el cual prioriza la memorización literal y suele mostrar una baja transferencia, ya que no se logra traspolear ese nuevo conocimiento a situaciones nuevas. Podemos además diferenciar el aprendizaje por descubrimientos, que favorece la indagación y es tremendamente autónomo, y tiene que ver algo así como con ser autodidacta. Y el contraste sería el aprendizaje por recepción, que es de corte mucho más expositivo, donde se entrega el conocimiento en su etapa final. Estas formas pueden articularse con una progresión de representaciones a conceptos y de conceptos a proposiciones mucho más complejas, donde se establece una interrelación entre lo aprendido con el contexto propio de la persona. La clave es la alineación entre propósito y métodos y seleccionar la vía que mejor optimiza la comprensión, la transferencia, evitando una serie de, digámosle, dicotomías maniqueas o rígidas que priorizan y, digámosle, se debe priorizar la pertinencia de acuerdo con el objetivo formativo que se tiene. Continuando con nuestra presentación, hablaremos sobre las teorías del aprendizaje, las cuales explican cómo se adquiere el conocimiento y orientan el diseño instruccional al vincular los supuestos con métodos y evidencias. Digámosle que en la trayectoria histórica normalmente hemos oscilado entre un péndulo, entre el empirismo, que asocia el condicionamiento, y el racionalismo cognitivo, que es más procesamiento de información y construcción de significados. Esta diversidad no exige exclusiones que sean tajantes o cerradas, permite integraciones por momentos, algo así como eclecticismos críticos, cuando se justifican por medio de metas formativas, características de los contenidos, condiciones en la enseñanza. En la práctica, la teoría funciona como un marco de decisión que nos va a permitir delimitar que las prácticas sean congruentes con determinados fines y que haya indicaciones empíricas que respalden estas prácticas por medio de muchas evidencias. Bueno, entonces aquí nos llega una pregunta. ¿Por qué son importantes las teorías del aprendizaje? Básicamente porque convierten intuiciones o miradas de los docentes en decisiones justificadas, porque además nos proveen un marco para descomponer contenidos en pasos manejables, en planear oportunidades de práctica deliberada con retroalimentación que puede llegar a ser correctiva y que puede mejorar el desempeño, en organizar repasos, digámosle, de manera espaciada que logran consolidar lo aprendido. Además, logran hacer visible diferentes variables que median entre el desempeño, la motivación, la creencia, expectativas, contextos.
orientados a la codificación, la organización y la transferencia del conocimiento para situaciones auténticas. Es decir, que aplicadas con prudencia, las teorías del aprendizaje aumentan la eficacia, la equidad y la transferibilidad de los aprendizajes hacia los estudiantes. En este momento se propondrá un ejemplo de cómo integrar dos macro perspectivas como son la conductual y la cognitiva, una más basada en aprendizajes tradicionales, otra más la cognitiva basada en aprendizajes, digamos, más significativos. Las perspectivas podrían llegar a ser complementarias al hablar, digamos, la conductual, como un aporte en precisión, fluidez, mediante prácticas constantes, señalamiento, feedback y, digámosle, una parte de consecuencias de esfuerzo contra castigo. La cognitiva, por el contrario, organiza la comprensión, la transferencia, un trabajo más codificado, donde sí hay metacognición. En la práctica, primero estabilizar con procedimientos conductuales y luego profundizar y generalizar con estrategias cognitivas. Podríamos decir que hay una regla simple: precisión, significado, fluidez y transferencia, siempre con retroalimentación sana que conecte desempeño con organización mental. Esa sería una manera ideal en la que podríamos llegar a tener un proceso de aprendizaje pleno. A manera de conclusión, podemos decir entonces que las teorías del aprendizaje lo que nos brindan son criterios claros para diagnosticar, para elegir métodos, para diseñar experiencias educativas, actividades que fortalezcan la codificación, la práctica y en esencia la transferencia, integrarlas con criterio, condicionamiento para automatizar lo básico, enfoques cognitivos para los razonamientos, alinear metas, estrategias y evaluaciones con evidencias siempre teniendo en cuenta el contexto, elevando así la eficacia, la motivación y que los aprendizajes sean transferibles y en últimas útiles para la vida de los estudiantes de una manera crítica. Referencias bibliográficas. Gallardo Vázquez y Camacho Herrera, Teorías del Aprendizaje y Práctica Docente. Wansuelen, Editorial Deportiva, SL. Schunk, D. 2012, Teorías del Aprendizaje. Una perspectiva educativa. Pearson, Educación.